Hola, sobrevivientes de la semana. Bienvenidos a Medicina para el Alma, un espacio para recordar, para sanar y para expandir la conciencia. Yo soy Aline Lezama y hoy quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero profundamente poderoso. Respira conmigo, inhala lentamente. Y ahora, suelta. Inhala otra vez y deja que tu cuerpo se relaje. En este momento, invoco la presencia de la conciencia divina, de la sabiduría que habita cada uno de nosotros y de todas las energías de luz que acompañan los procesos de despertar. Que este sea un espacio de claridad, que cada palabra que escuches hoy encuentre resonancia en tu interior y que aquello que esté listo para revelarse pueda hacerlo con amor, porque a veces una sola idea puede abrir una puerta dentro de nosotros. Y la pregunta que vamos a explorar el día de hoy es una de esas puertas. ¿Quién está viviendo tu vida? Hay preguntas que llegan no para ser contestadas, llegan para despertarnos. Hace unos días leí una publicación en Facebook que llamó mi atención. Esta tenía algunas preguntas hechas para que el lector pudiera responderlas. No eran preguntas ligeras, eran de esas que te descolocan un poco en torno a la manifestación y a la conciencia. Quiero que al escucharlas respondas lo primero que viene a tu mente. Un niño que nace en África, ¿él manifestó nacer rodeado de pobreza? Si todo es conciencia, un niño que nace enfermo o con malformaciones congénitas, ¿el niño manifestó nacer así si él aún no tiene conciencia? Si todo es conciencia, un niño de meses, casi recién nacido que no tiene conciencia, ¿ese bebé manifestó tener cáncer? Si todo es consciente, ¿un bebé manifestó ser violado? Si todo es consciente, ¿un bebé manifestó morir quemado en un incendio? Y cuando las leí, sentí algo muy claro. Estas no son preguntas filosóficas, son preguntas que cambian la manera en la que vivimos. Porque si tú elegiste esta vida, entonces hay un propósito. Pero si caíste en ella al azar, entonces, ¿qué sentido tiene todo? Y las respuestas las hice desde mi yo superior, ese que entiende que no es un humano, sino un fragmento de la conciencia divina viviendo una experiencia humana. Y respondiendo a las preguntas, la primera pregunta que dice, si un niño nace en África, ¿él manifestó nacer rodeado de pobreza? Mi respuesta es no, no lo manifestó, quiso vivirlo a través de la experiencia. Además, no todos los niños nacidos en África son pobres. Segunda pregunta. Si todo es conciencia, un niño que nace enfermo o con malformaciones congénitas, ¿el niño manifestó nacer así si él aún no tiene conciencia? En esta respuesta me detuve un poco, porque sí, es la misma respuesta. Él decidió vivir a través de esa experiencia. Pero ¿quién dice que no tiene conciencia si antes de cuerpo somos conciencia? Tercera pregunta. Si todo es conciencia, un niño de meses recién nacido que no tiene conciencia, ¿ese bebé manifestó tener cáncer? Y mi respuesta aquí es, creo que aún no se ha entendido lo que significa la conciencia en relación al cuerpo y la experiencia. Cuarta pregunta. Si todo es consciente, ¿un bebé manifestó ser violado? Nuevamente, hay que tener mucha claridad para responder esta pregunta. El título de la experiencia negativa es violación, pero el aprendizaje lejos del concepto negativo sigue siendo una experiencia. Y última pregunta, si todo es consciente, ¿un bebé manifestó morir quemado en un incendio? Mi respuesta es la misma. El propósito es el aprendizaje,
es vivir a través de la experiencia. Ahora bien, mi pregunta para ti es, ¿qué entiendes por conciencia? Respira conmigo un momento. Voy a empezar por algo que dijo un místico que para muchos es controversial, pero profundamente revelador, y me refiero a Neville Goddard. Él afirmaba que Dios no está fuera de nosotros, no es un ser observando desde el cielo. Dios es conciencia, Dios es imaginación, Dios es el yo soy. Y según él, Dios se fragmentó en múltiples centros de experiencia, es decir, tú, yo, cada ser humano, no somos creados por Dios, somos Dios experimentándose. Y aquí viene lo que incomoda. Neville decía que cada vida es un estado de conciencia en el que caemos. No hablaba tanto de elegir padres, país o circunstancias, hablaba de estados. Y eso abre una pregunta gigantesca. Si estoy en un estado, ¿quién eligió ese estado? ¿Mi alma? ¿Mi ego? ¿El azar? ¿La misma conciencia buscando experimentarse? Hay una diferencia enorme entre decir la conciencia crea la experiencia y decir la víctima es culpable de lo que le ocurre. ¿Estamos usando la idea de conciencia para comprender la realidad o para evitar sentir la incomodidad del sufrimiento? Cuando yo hablo de conciencia, no me refiero a la mente del cuerpo ni a la edad biológica. No me refiero al cerebro ni al nivel de desarrollo neurológico. Desde la visión metafísica, como la que plantea Neville, conciencia es el principio creador que experimenta la realidad a través de distintos niveles de identidad. No comienza con el nacimiento ni termina con la muerte del cuerpo. Ahora bien, es muy importante distinguir planos. En el plano humano, un bebé no es culpable de una violación, un niño no es responsable moralmente de la pobreza. Una enfermedad no es un castigo. Y decir lo contrario sería espiritualmente irresponsable. En el plano metafísico, cuando hablamos de que todo es conciencia, no estamos hablando de culpa, estamos hablando de experiencia. La conciencia, como principio universal, se experimenta a sí misma a través de contrastes, polaridades y procesos que desde el cuerpo se perciben como dolorosos o injustos. Pero cuidado, que algo sea parte de una experiencia de conciencia no significa que deba romantizarse ni justificarse. Si usamos la manifestación para explicar tragedias humanas sin compasión, estamos reduciendo una enseñanza profunda a una frase simplista. La verdadera comprensión de la conciencia no endurece el corazón, lo expande. Si de verdad creemos que todo es conciencia, entonces también somos conciencia cuando elegimos proteger, acompañar y aliviar el dolor del otro. No se trata de culpar a quien sufre, se trata de entender que la experiencia humana es más compleja que una sola vida o que el desarrollo del cerebro. Y aún así, nuestra responsabilidad en este plano siempre será actuar con ética, compasión y presencia. Ahora quiero llevarte a otra tradición. En la Bhagavad Gita se habla de algo hermoso. Se dice que el alma eterna toma cuerpos como quien cambia de ropa. No hay castigo, no hay rencor, hay continuidad. El alma no nace ni muere, solo experimenta. Entonces, aquí la narrativa cambia un poco. No sería azar, sería aprendizaje. Pero luego, el budismo nos mueve el piso otra vez. En el Dhammapada se afirma que la mente precede a todas las cosas. Que lo que somos hoy es el resultado de lo que hemos estado pensando antes. No hay un yo fijo que elige, hay procesos de conciencia en movimiento. Entonces,
quién está viviendo tu vida. ¿Una identidad fija? ¿Un alma eterna? ¿Un proceso de energía que se reorganiza constantemente? Y ahora a ti te hago una pregunta. Si quitaras tu nombre, si quitaras tu historia, si quitaras tus recuerdos, ¿quién quedaría? Hay algo en ti que está escuchando esto, algo que no tiene edad, algo que ha estado en todos tus momentos. Ese algo es conciencia. Y tal vez la verdadera pregunta no es si elegimos esta vida. Tal vez la pregunta es, ¿estamos recordando quién la está viviendo? Entonces, si no soy solo mi historia, si no soy únicamente este cuerpo, si soy una conciencia experimentándose, entonces tal vez no estoy viviendo una vida, tal vez estoy viviendo un estado. Y aquí es donde la enseñanza de Neville Goddard se vuelve incómoda, pero liberadora. Él decía algo muy radical: no cambias tu vida, cambias de estado y la vida cambia. Escucha eso otra vez. No cambias a las personas, no fuerzas las circunstancias, no luchas contra la realidad. Te mueves internamente y el mundo responde. Un estado no es solo un pensamiento, es una identidad temporal, es una vibración sostenida, es la forma en la que te percibes a ti mismo. Por ejemplo, el estado de una mujer abandonada, el estado de víctima, el estado de poderosa, el estado de libre, el estado de no soy suficiente, el estado de yo soy la creadora. Cada estado tiene una narrativa, tiene emociones coherentes con esa narrativa y tiene una realidad que lo refleja. Y aquí viene algo fuerte. No atraes lo que quieres, experimentas lo que eres en ese estado. Ahora, esto no significa culpa, no significa que elegiste sufrir desde el ego, significa algo más sutil. Significa que la conciencia está identificada con un estado y mientras esté identificada, lo vive como realidad. Es como una hipnosis. En el gnosticismo, en los textos encontrados de Nag Hammadi, se hablaba de la caída en el olvido. No era un castigo, era una desconexión. La conciencia olvidó quién era y luego empezó a creerse la forma. Eso es un estado. Y entonces, moverse de un estado no es manifestar, es despertar. Es darte cuenta de que puedes dejar de identificarte con la versión que sufre sin negar el dolor, pero sin convertirlo en identidad. Y aquí quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos un momento. Identifica el estado que más has sostenido en los últimos meses. No el problema, el estado. ¿Es miedo? ¿Es lucha? ¿Es control? ¿Es cansancio? ¿Es espera? Ahora observa. Si ese estado fuera un traje, te lo puedes quitar. No peleando, no forzando, solo soltando la identificación. Respira. Moverse de un estado no es mágico, es consciente, es decidir. No soy esto que estoy experimentando, soy quien lo está experimentando. Y cuando cambias esa posición, cuando te mueves del personaje al observador, el campo entero empieza a reorganizarse. La física moderna incluso coquetea con esta idea. John Archibald Wheeler hablaba del universo participativo. El observador influye en lo observado. Tal vez no estamos atrapados en una vida prediseñada. Tal vez estamos profundamente identificados con un estado. Y creemos que eso es destino. Y aquí viene algo todavía más profundo. Si puedes moverte de estado,
entonces no eres el estado. Si puedes observar tu identidad, no eres esa identidad. Entonces, ¿quién eres? Aquí surge una pregunta muy natural. Si estamos viviendo estados de conciencia, si nuestra realidad refleja ese estado, ¿cómo nos movemos de uno a otro? Porque cambiar de estado no es repetir afirmaciones frente al espejo mientras por dentro sigues sintiendo lo mismo. Moverse de estado es un acto de conciencia. Y aquí vuelvo a lo que decía Neville. Primero, reconocer el estado en el que estás, porque muchas veces creemos que el problema está afuera, la pareja, el dinero, la familia, el trabajo. Pero cuando miras con honestidad, descubres que todo eso está sostenido por un estado interno. Tal vez el estado de carencia, tal vez el estado de miedo, tal vez el estado de lucha constante. Y no se trata de juzgarte por eso, se trata de darte cuenta, porque la conciencia solo puede transformarse cuando se ve a sí misma. El segundo paso es algo muy sencillo, pero profundamente poderoso. Imaginar quién serías en otro estado. No qué tendrías, quién serías. ¿Cómo se movería tu cuerpo? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo responderías a la vida? La imaginación no es fantasía. Muchos místicos la han descrito como el puente entre lo invisible y lo visible. Por eso Neville Goddard decía que imaginar es participar en la creación. No estás escapando de la realidad, estás cambiando el punto desde el cual la observas. El tercer paso es sentir el estado. No se trata de convencer a la mente. Se trata de permitir que el cuerpo experimente esa nueva identidad. Por ejemplo, si estuvieras en el estado de libertad, ¿cómo respiraría tu cuerpo? Si estuvieras en el estado de confianza, ¿cómo caminarías por la vida? Si estuvieras en el estado de abundancia, ¿qué emociones serían naturales para ti? Empieza a sentir eso ahora mismo. No porque la realidad externa ya cambió, sino porque la conciencia ya se está moviendo. Aquí viene algo muy interesante. Cuando sostienes un estado el tiempo suficiente, tu percepción cambia. Empiezas a notar oportunidades que antes no veías. Empiezas a responder diferente. Empiezas a atraer conversaciones distintas, no porque estés manipulando el universo, sino porque tu estado cambió el campo desde el que interactúas con la vida. Hay algo que quiero decirte con mucha honestidad. Cambiar de estado no es negar el dolor, no es espiritualizarlo todo, no es fingir que todo está bien. Es recordar que incluso cuando atraviesas experiencias difíciles, no eres esa experiencia, eres la conciencia que puede atravesarla, puede transformarla y eventualmente trascenderla. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que realmente vinimos a hacer aquí. No a controlar cada evento de la vida, sino a despertar dentro de ella. Y después de todo esto, después de hablar de conciencia, de estados, de identidad, tal vez la pregunta más importante no es ¿elegí esta vida? Tal vez la verdadera pregunta es otra. ¿Estoy despierto dentro de ella? Porque puede que no recordemos el momento en que la conciencia decidió entrar en esta experiencia humana. Puede que no sepamos si fue elección, aprendizaje, juego divino o un misterio todavía más profundo. Pero hay algo que sí sabemos. Estamos aquí, respirando, sintiendo y preguntándonos por el sentido de todo esto. Y esas preguntas no nacen del personaje, nacen de algo más profundo. En muchas tradiciones espirituales se habla de un momento de recuerdo, un momento en que la conciencia empieza a reconocer su propia naturaleza, no como una idea filosófica, sino como una experiencia. Ese instante en el que te das cuenta que no eres solo tu historia,
No eres solo tus heridas, no eres solo las circunstancias que te tocaron vivir. Hay algo en ti que ha estado presente en cada etapa de tu vida. Ese algo que observó tu infancia, ese algo que observó tus pérdidas, ese algo que observó tus transformaciones. Eso que observa no cambia. Eso que observa es conciencia. Y tal vez es el verdadero propósito de esta experiencia humana. No venir a tener una vida perfecta, sino a recordar quién la está viviendo. Recordar incluso cuando atravesamos la oscuridad. Hay una parte de nosotros que nunca ha dejado de ser luz. Tal vez la encarnación no es una prisión, tal vez es un escenario, un lugar donde la conciencia se mira a sí misma a través de millones de ojos distintos, a través de millones de historias, a través de ti, a través de mí. Y si eso es verdad, entonces, cada vez que sanas una herida, cada vez que eliges un estado más amoroso, cada vez que recuerdas tu poder interior, no solo estás transformando tu vida, estás expandiendo la conciencia misma. Así que, hoy quiero dejarte con una pregunta, no para responderla ahora, sino para llevarla contigo en silencio. Si tú no eres solamente tu historia, ¿quién está viviendo tu vida en este momento? Gracias por compartir este espacio conmigo, en ocasiones más ocultista, en otras más reflexivo y otras tantas más conciencia que humanos. Y recuerda, sanar contigo es sanar con todos. Chao.